Gloria a Dios, bienvenidos una vez más en este día. Este es un nuevo día para disfrutar las bendiciones de Dios. Y recuerda esa canción del que estaba hablando. Yo me cuido, ¿te estás cuidando? Espero que sí, espero que sí. Y en este día voy a seguir, sin más, con el tema que hemos venido tratando en esta semana, y es el tema pueblo adquirido por Dios. Y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Describimos qué es ser esclavo, y ahí se enumeró un montón de situaciones que nos pasan en la vida y de los cuales nosotros tenemos toda la capacidad del mundo para salir de ellos. ¿Por qué? Porque se pagó por ello. El Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario. Y yo quisiera hacer un pequeño, no quiero todo lo que prediqué, hacer un recuento, desde luego, no. Pero simplemente quiero recordar un versículo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22 y 23. Dice la palabra, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Y en el versículo 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Este es un versículo muy importante y que para poder llevar a cabo, para poder vivir este versículo, definitivamente tenemos que entender el precio pagado, Y precisamente he recibido una pregunta y dice, pastor, usted describe las características del esclavo y dijo que nosotros somos comprados. Y entonces dijo usted, dice, que el versículo dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Pero ¿qué pasa, dice la pregunta, si nosotros vivimos constantemente acordándonos del pasado? Y tenemos unos recuerdos tremendos del pasado y nos hacen sufrir. Ok, aquí es bien importante entender una cosa, que en el momento en que tú y yo nos acercamos al Señor Jesucristo, no por ir a una iglesia o no por tener el nombre de Dios en tu boca, ya eres libre. No es así. Para poder ser libre, tú y yo tenemos que aceptar la redención de Jesucristo. Es decir, el Señor pagó en la cruz, ¿verdad? Y por todos los pecados del hombre, por la esclavitud. Porque todo lo que yo describí y estos malos pensamientos, estos malos recuerdos o malas experiencias del pasado, el Señor pagó por eso, porque esos fueron cosas que te sucedieron cuando estabas en el cuerpo de pecado. Entonces, para poder ser libre de eso, lo único que tienes que hacer es aceptar el sacrificio de ti, por el Señor Jesús. Es decir, el Señor pagó para que el precio de nuestra paz fuera sobre Él, para que por sus llagas fuéramos sanos. Porque cuando uno está recordando y recordando y recordando, parece que hay una atadura ahí. Atadura, es una esclavitud, ¿verdad? Y parece que no nos suelta. Recuerda siempre esto. El Señor Jesús pagó en la cruz para salvarnos, para liberarnos, para sanarnos. Entonces tú y yo tenemos que aceptar eso. Y ahora, ¿cómo lo hago? Al yo aceptar, tengo que empezar y me tengo que sujetar a Dios y su palabra.
Porque no puedes tú ser libre de un pasado si tú estás viviendo lejos de Dios y de la palabra de Dios y del pueblo de Dios. Esa es la razón de ser del Evangelio. Entonces, tú y yo somos libres precisamente para glorificar a Dios, para alabar a Dios, para honrar a Dios, para exaltar a Dios en nuestra vida. Y por esa razón el apóstol Pablo, en el versículo 19 y 20 del capítulo 6 de la primera carta, dice que nosotros hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, constantemente tú y yo tenemos que entregar, Señor, yo ya no puedo más con esto, tienes que sacar esto. Y entonces tienes que empezar a vivir la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice en Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Es leer, bebernos la palabra de Dios para que nosotros podamos ver las capacidades que tenemos en Él. Y tenemos que tener juntamente con eso una comunión con Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos percibir la sombra de Él en nuestra vida, que nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora, de la esclavitud, ¿verdad? Dice que nosotros hemos sido crucificados con Él. Por eso es que tenemos que crucificar. En otras palabras, la persona que me hace esta pregunta tiene que decir, yo crucifico mi viejo hombre. Pero esto no es de boca. Esto es de una realidad. Y fíjate que en Bethesda tenemos nosotros retiros que son de sanidad interior, precisamente para esto. Nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, o sea, no seamos esclavos más del pecado, porque vivir recordando es vivir recordando esos momentos amargos, esos pasados pero terribles. Todo eso es como decir, el sacrificio de Cristo no sirve en mi vida. ¿No es cierto? Eso es negar el poder de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pedro en la segunda carta, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tú y yo tenemos que empezar a marcar nuestro cuerpo, no con tatuajes, no me vayan a malentender, a marcar nuestro cuerpo con las marcas de la redención, con las marcas de la compra, con las marcas de la libertad en Cristo. Ajá, pastor, explíqueme esto con mucho gusto. Quiero que vayan conmigo y anoten bien estos versículos porque estos son importantísimos. Capítulo 12 de Romanos, desde el versículo 9 al 21 dice esto. Ahí están marcadas las marcas de la redención. Dice, no finjan amar, dice el 19. El 9, perdón, versículo 9. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Y oigan lo que dice la última parte del versículo. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Oyó, esta persona que me hizo esta pregunta, ¿qué es lo que tiene que decir? Yo aborrezco estos pensamientos del pasado y si vienen, repréndelos. En el nombre de Jesús reprendo estos pensamientos por los cuales yo ya no tengo que pagar ni vivirlos. Amén. Aférrate a la sangre de Jesucristo. Aférrate a la redención. El versículo 10 dice, ámense unos a otros con afecto genuino. En otras palabras, con amor fraternal. Y el versículo dice, y deleítense al honrarse mutuamente. Estoy leyendo de esta Biblia, Nueva Traducción Viviente.
Versículo 11, ¿qué dice? Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Por favor, pónganle atención a esto. Si esta es marca, tú y yo tenemos que hablar de la esperanza segura que tenemos. Es decir, yo soy salvo, yo soy redimido, Cristo Jesús viene por mi vida. Y sí, van a venir dificultades, van a venir problemas, van a venir circunstancias difíciles. Dice, perseveren, tengan paciencia y sigan orando, no dejen de orar. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio habló de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Versículo 13, aquí hay otra marca. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. ¡Ah, qué lindo! ¿Qué significa esto? Ser generosos. Esa es una marca del creyente. Esa es una marca de la redención, de la libertad en Dios. Si tú eres tacaño, si tú eres, ¡ay, Dios mío! Te cuesta amar. Te cuesta ayudar a la gente. Tienes la mano cerrada. Estás en esclavitud. Tú y yo tenemos que estar siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Eso es abrir nuestra vida, abrir todo para los demás. Eso es generosidad. Es lo que Dios hace contigo, ¿verdad? En 14, aquí hay otra marca. Bendigan a quienes os persiguen. Oh, Dios mío. ¿Quién no tiene gente que le persigue? ¿Ah? ¿Quién no tiene gente que los calumnia, que hablan mal de ustedes? Los líderes somos muy expuestos a eso, ¿verdad? Pero dice, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Eso es lo que tenemos que hacer. Y quieren que les diga como testimonio personal, bendice de una manera tremenda, oiga. Porque empezamos a vivir una paz cuando tú pides bendición por aquellos que te persiguen. Bendito sea el nombre del Señor, tu vida cambia. 15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Qué significa esto? Que no seas desinteresado, no seas orgulloso. O sea, si tú ves a alguien alegre, no lo envidies, alégrate con lo que tiene. Si le ves a alguien triste, sí, llora, no cargues la carga, sino que, sí, abrázalo. Y que puedan sentir que también tú no eres, que tú estás sintiendo lo que ellos sienten, ¿ok? No cargar la carga de los demás, pero sí compartir. Amén. 16, aquí hay otra marca hermosa. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Dios mío, qué tremenda es esta marca. Vivir en armonía quiere decir en el mismo son, en la misma nota, en la misma página. No seas orgulloso. Tienes que compartir con todos. No hagas acepción de personas. Comparte con los que tienen, con los que no tienen. Y una cosa dice este versículo que es tremendo. Y no piensen que lo saben todo. Por eso es que dice al principio, no vivan en armonía. ¿Por qué? Porque cuando hay uno que sabe más que todos, ya ese rompe la armonía, ¿verdad? No hay comunicación, no hay comunión. 17, versiculazo conocido. Aquí es una marca tremenda. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Dice, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. ¡Qué lindo! Es decir, que no solamente hablan verdades, sino que también las viven. Por eso dice, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas que valen la pena, que son íntegras, que son honradas. Marca de la redención. 18 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Es decir, perdonen a todo el mundo, hermanos. Es decir, sé impávido.
¡Qué lindo es esto! Eso es ser longánime. ¿Qué significa? Que cuando te dicen cosas negativas o hacen cosas negativas, que te chorré, que te chorré. ¿Por qué? Porque eso es hacer lo posible para vivir en paz con todos. Es decir, que no haya rencores, que no hayan cosas guardadas dentro de ti. Prohibido para los redimidos tener un vaso que se esté llenando. Porque llega un momento cuando ya has vivido y tienes las cosas y vas llenando, tienes un momento que dices, ya se regó el vaso. No, nosotros no tenemos vasos regándose. Tenemos vasos con hueco, de tal manera que entra y se va, se acaba. No andamos recordando lo que nos han dicho de feo. 19, queridos amigos, nunca tomen venganza, óiganmelo. No estén diciendo, ay Dios mío, bueno, como yo no puedo hacer nada, que Dios lo castigue. No, 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 no. Dice, dejen que se encargue la justa ira de Dios, porque hay cosas que nos hacen que no son realmente causa de ira. ¿Aló? Pues dicen las Escrituras, dice Dios, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En otras palabras, en otra traducción, dice, les llegará el día cuando su destino los alcance. ¡Qué tremendo esto!, ¿verdad? Que llegará el día de la calamidad y su destino los alcance, dice. Amén. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Y vamos a otra marca, el 20. En cambio, dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. ¡Qué lindo esto!, ¿verdad? Ascas de fuego sobre su cabeza, dice la Reina Valera. En el Proverbio 25, versículo 21, dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Y en el 22 dice, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Aleluya, aleluya. A los enemigos, cuando tienen hambre y sed, hay que darles de comer y de beber. Y 21, una marca más, tengo que llegar a esto también. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. ¡Aleluya! No, 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 no. No pienses en la venganza. No pienses, no te dejes vencer de lo malo. Porque a veces, dice uno, ya no lo aguanto. Es que yo a cada rato tengo que aguantar. No, 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 no. Miren cuántas veces dije no. ¿Y saben por qué dije así? Porque nuevamente te recuerdo esto. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. Por eso hay que vencer el mal haciendo el bien. Amados hermanos, comprendamos el gran amor de Dios y bendigamos su nombre por su obra redentora. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Alabémoslo, honrémoslo, ensalcémoslo, exaltémoslo, hermanos. Aprendamos a caminar en el señorío, aceptando el señorío de Cristo. Ahora somos pueblo redimido. Eso es ser pueblo adquirido por Dios, amados hermanos. Dios mío. Y miren, va a haber una tercera partecita de esto. ¿Ok? De este tema que es tan hermoso. Y yo les llevaré a entender una de las cosas que están dentro de la palabra y que nosotros no hemos tomado en cuenta. Pero es que este tema nos está llevando a ver
una tercera parte. ¿Ok? Recuerda, somos pueblo adquirido. Y cuando tú y yo lo sabemos, eso es visión espiritual 2020. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día. Gracias. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Rey de la gloria. Qué hermoso entender, qué hermoso esto de las marcas del creyente. Yo te ruego que éstas queden guardadas dentro de nuestro corazón, Señor. Guardados dentro de nuestro corazón. Que esta serie de versículos que están en Romanos capítulo 12, del versículo 9 al 21, sean nuestra constitución. Sean nuestras metas a alcanzar. Que nos olvidemos de un pasado que nos trajo lágrimas, dolor y miseria, y que podamos empezar a vivir todo lo nuevo. Y no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Y así, haciendo bien a todos los que nos han hecho daño, eso quede marcado y seamos bendecidos y recompensados por ti. Gracias, mi Rey amado, por este día. Y aquí está nuestra vida en tus manos. Nos depositamos. Espíritu Santo, guíanos a hacer y cumplir con estas marcas del creyente, del redimido, del pueblo adquirido por Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo haber llegado hasta este momento. Y recuerden siempre, el martes que viene yo voy a estar hablando otra vez de esto, del pueblo adquirido. Fíjense que esta es una frase que muy pocos toman en cuenta, pero imagínense la riqueza que es. Es un título demasiado grande. Hermano, que Dios te bendiga y recuerda, nosotros, todos nosotros, la iglesia somos tú y soy yo. La iglesia no ha cerrado. Sigue siendo fiel. Aporta con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus promesas de fe. ¿Ok? Eso nos permite hacer un montón de cosas que tenemos que hacer para cuando la iglesia se abra. Y no solo eso, ahora para mantenernos en medio de esta cuarentena. Que Dios les bendiga, amados. Un fortísimo abrazo a todos y cada uno de ustedes. Les extraño. Montañas, montañas, montañas. Que Dios me los bendiga hoy y siempre.